En este acto se procederá a la notificación de la sentencia del caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, de conformidad con lo establecido en los artículos 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 67 del Reglamento del Tribunal. Procederé a notificar la sentencia en el caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia, emitida por el Tribunal el día 30 de enero de 2023. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Colombia es responsable por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 integrantes y militantes del Partido Unión Patriótica a partir de 1984 y por más de 20 años como consecuencia de un plan de exterminio dirigido contra el partido, sus integrantes, militantes y simpatizantes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió, por unanimidad, 1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 58 a 80 de la sentencia. 2. Desestimar la excepción preliminar por falta de competencia en razón de la persona, de conformidad con los párrafos 86 a 90 de esta sentencia. Por 3 votos contra 2. 3. Admitir parcialmente la excepción preliminar por falta de competencia en razón de tiempo, de conformidad con los párrafos 94 a 100 de esta sentencia. Fueron votos disidentes los del doctor Eugenio Raúl Zaffaroni y Leoncio Patricio Pazmiño Freire. Por unanimidad. 4. Desestimar la excepción preliminar de falta de competencia en razón de la materia, de conformidad con los párrafos 110 a 115 de esta sentencia. 5. Admitir parcialmente la excepción preliminar por alegada duplicidad de procedimientos internacionales, de conformidad con los párrafos 119 a 123 de esta sentencia. La Corte Interamericana, asimismo, declaró por unanimidad que 6. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 58 a 60 de la presente sentencia. 7. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la libertad de expresión, libertad de asociación y políticos, reconocidos en los artículos 13, 16 y 23 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 297 a 339 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación al derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las personas ejecutadas que son mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 355 a 363 de la presente sentencia. 8. El Estado es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad, reconocidos en los artículos 3, 4, 5 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado y en el artículo 1.a de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en perjuicio de las personas desaparecidas mencionadas en los anexos 1 y 3 en los términos de los párrafos 364 a 370 de la presente sentencia. 9. El Estado es responsable por la violación a los derechos de las niñas y de los niños, reconocidos en el artículo 19 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de este tratado, en perjuicio de las niñas y niños mencionados en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 387 a 391 de la presente sentencia. 10.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, que fueron víctimas de hechos de tentativas de violación del derecho a la vida, a la integridad personal, amenaza y o hostigamientos, en los términos de los párrafos 376 a 380 de la presente sentencia. 11. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, que fueron víctimas de hechos de tortura, en los términos de los párrafos 371 a 375 de la presente sentencia. 12. El Estado es responsable por la violación al derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, que fueron víctimas de detenciones ilegales o arbitrarias, en los términos del párrafo 380 de la presente sentencia. 13. El Estado es responsable por la violación al derecho a la honra, reconocido en el artículo 11 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, en los términos de los párrafos 403 a 417 de la presente sentencia. 14. El Estado es responsable por la violación al derecho de circulación y residencia, reconocido en el artículo 22 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1 y 3, que fueron víctimas de desplazamientos forzados, en los términos de los párrafos 381 a 386 de la presente sentencia. 15. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en los artículos 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Gustavo Manuel Arcia, Francisco Eluber Calvo Sánchez, Nelson Campo Núñez y Andrés Pérez Berrío, en términos de los párrafos 426 a 436 de la presente sentencia. 16. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 7, 11, 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Albeiro de Jesús Bustamante Sánchez, Milton Guillermo Nieto, María Mercedes Úsuga de Echavarría, Alexander de Jesús Galindo Muñoz, Óscar de Jesús Lopera Arango, Alcira Rosa Quirós Inestrosa, Elizabeth López Tobón, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Aníbal Sánchez Echavarría, Luis Cipriano Antonio Ruiz Quirós, Luis Enrique Ruiz Arango, Yomar Enrique Hernández Pineda, Cipriano Antonio Ruiz Quirós, Mario Urrego González, Malquisedec Espitia y Gustavo Arenas Quinteros, por los procesamientos judiciales indebidos de los cuales fueron objetos en los términos de los párrafos 426 a 442 y 452 de la presente sentencia. 17. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.2 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Alexander Jesús Galindo Muñoz, Óscar de Jesús Lopera Arango, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Enrique Ruiz Arango, Luis Aníbal Sánchez Echavarría y Andrés Pérez Berrío, por las torturas que recibieron en el marco de los procesamientos judiciales indebidos, de los cuales fueron objeto en los términos de los párrafos 443 a 452 de la presente sentencia. Además, el Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal,
reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de María Mercedes Úsuga de Echavarría, por los atentados a su vida que habría padecido mientras se encontraba privada de libertad, en los términos de los párrafos 450 y 453 de la presente sentencia. 18. El Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, así como del artículo 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, en perjuicio de Alexander de Jesús Galindo Muñoz, Óscar de Jesús Lopera Arango, Gonzalo de Jesús Peláez Castañeda, Luis Enrique Ruiz Arango, Luis Aníbal Sánchez Echavarría y Andrés Pérez Berrío, por una falta al deber de investigar los alegados hechos de tortura en su contra, en los términos de los párrafos 454 y 455 de la presente sentencia. 19. El Estado es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial contenidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de las personas mencionadas en los anexos 1, 2 y 3 y en los términos de los párrafos 456 a 485 de la presente sentencia. Además, en perjuicio de las personas nombradas y de la sociedad en general, el Estado violó el derecho a conocer la verdad en los términos de los párrafos 478 a 480 de la presente sentencia. 20. El Estado es responsable por la violación al derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de los familiares de las personas ejecutadas y desaparecidas que se encuentran mencionadas en los anexos 1 y 2 de los términos, en los términos de los párrafos 522 a 524 de la presente sentencia. 21. El Estado no es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial reconocidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Miguel Ángel Díaz Martínez y sus familiares, en los términos de los párrafos 490 a 509 de la presente sentencia. 22. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Miguel Ángel Díaz Martínez y sus familiares, en los términos del párrafo 510 de la presente sentencia. 23. El Estado no es responsable por la violación del derecho a la igualdad y no discriminación reconocida en el artículo 24 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese tratado, en perjuicio de Miguel Ángel Díaz Martínez y sus familiares, en los términos de los párrafos 516 y 517 de la presente sentencia. Asimismo, por unanimidad, la Corte dispuso que, 24, esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. 25. Se establecerá y pondrá en funcionamiento la Comisión para la constatación de la identidad y parentesco de las víctimas listadas en los anexos 2 y 3 de esta sentencia, en los términos de lo establecido en los párrafos 533 a 540 de esta sentencia. 26. El Estado iniciará, impulsará, reabrirá y continuará en un plazo no mayor de 2 años y concluirá en un plazo razonable y con la mayor diligencia las investigaciones amplias y sistemáticas con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir y remover todos los obstáculos de facto y de iure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso en los términos de lo establecido en el párrafo 554 de esta sentencia. 27.
El Estado efectuará una búsqueda rigurosa para determinar el paradero de las víctimas desaparecidas, cuyo destino aún se desconoce y que son mencionadas en los anexos 1 y 3 en los términos establecidos en los párrafos 560 a 572 de esta sentencia. 28. El Estado brindará el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten en los términos de los párrafos 574 a 577 de esta sentencia. 29. El Estado realizará las publicaciones y difusiones de esta sentencia y su resumen oficial indicadas en los párrafos 580 a 582 de la misma. 30. El Estado realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en los términos de los párrafos 585 y 586 de la presente sentencia. 31. El Estado establecerá un día nacional en conmemoración de las víctimas de la Unión Patriótica y efectuará actividades para su difusión, entre ellas en escuelas y colegios públicos, en los términos del párrafo 588 de esta sentencia. 32. El Estado construirá un monumento en memoria de las víctimas y de los hechos cometidos en contra de los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, en los términos de los párrafos 590 y 591 de esta sentencia. 33. El Estado colocará placas en al menos 5 lugares o espacios públicos para conmemorar a las víctimas del presente caso en los términos del párrafo 592 de esta sentencia. 34. El Estado elaborará y difundirá un documental audiovisual sobre la violencia y estigmatización contra la Unión Patriótica en los términos de los párrafos 594 y 595 de esta sentencia. 35. El Estado realizará una campaña nacional en medios públicos con la finalidad de sensibilizar a la sociedad colombiana respecto a la violencia, persecución y estigmatización a la que se vieron sometidos los dirigentes militantes, integrantes y familiares de los miembros de la Unión Patriótica en los términos del párrafo 597 de esta sentencia. 36. El Estado realizará foros académicos en al menos 5 universidades públicas en distintos lugares del país sobre temas relacionados con el presente caso en los términos del párrafo 599 de esta sentencia. 37. El Estado rendirá a la Corte un informe en el cual acuerde con las autoridades de la Unión Patriótica cuáles son los aspectos por mejorar o fortalecer en los mecanismos de protección existentes y cómo se implementarán con el fin de garantizar adecuadamente la seguridad y protección de dirigentes, miembros y militantes de la Unión Patriótica en los términos del párrafo 602 de esta sentencia. 38. El Estado pagará las cantidades fijadas en el párrafo 626 de la presente sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, las cantidades fijadas en los párrafos 566 a 568 de la sentencia, con el fin de contribuir a la restitución de las víctimas de desplazamiento forzado, los gastos por tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, en los términos del párrafo 577 por el reintegro de costas y gastos, y en los términos de los párrafos 640 a 643 de esta sentencia. 39. El Estado reintegrará al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, según lo indicado en los párrafos 645 y 646 de esta sentencia. 40. El Estado designará en el plazo de un mes, contado a partir de la notificación de esta sentencia, una autoridad estatal que actúe como enlace o con las víctimas y sus representantes y proporcionará sus datos de contacto en los términos del párrafo 664 de la presente sentencia. 41. Requerir a la Defensoría del Pueblo de Colombia, en los términos del párrafo 654 de la presente sentencia, que, según sus competencias en la protección de los derechos humanos, se involucre y promueva que las correspondientes autoridades actúen para ejecutar las medidas de reparación ordenadas en la sentencia en los términos del párrafo 655 de la misma.
42. El Estado, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. Esto es, sin perjuicio de lo establecido en los puntos resolutivos 39 y en los párrafos 537, 590, 579, 591, 592, 595, 597 y 646 de la presente sentencia. 43. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal y total cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El juez Eugenio Raúl Zaffaroni dio a conocer su voto individual parcialmente disidente y los jueces Eduardo Ferrer MacGregor Poisot y Ricardo Pérez Manrique dieron a conocer su voto concurrente. El juez vicepresidente Patricio Pazmiño Freire se adhirió al voto parcialmente disidente del juez Eugenio Zaffaroni y al voto concurrente de los jueces Eduardo Ferrer MacGregor y Ricardo Pérez Manrique. Paso la palabra al señor secretario del tribunal. Muchas gracias, señor presidente. Certifico que se ha notificado la sentencia en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica contra Colombia. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Quiero agradecer la presencia en esta audiencia de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las víctimas y sus representantes y la representación del ilustre Estado de Colombia. Damos por notificada la sentencia y con esto cerramos este acto. Tengan ustedes muy buenos días.